llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que con ganas de alabar a nuestro Dios y encontrarnos nuevamente como familia de fe y poder estar juntos escuchando su palabra y dando gracias por todo lo que Él hace en medio nuestro. No queremos pasar por alto, esta semana ha sido una semana difícil, distinta, y le damos muchas gracias a Dios por la vida de Matías, gracias por su paso incluso sirviendo en nuestra iglesia. Si vos no sabías, Mati fue uno de los que siempre estaba editando y haciendo los títulos y las presentaciones que hoy ves cuando empieza nuestra reunión. Así que le damos muchas gracias a Dios porque Él incluso a la distancia servía en nuestra iglesia. Y le damos gracias porque verdaderamente podíamos ver en Él una persona que amaba a Dios y quería servir en su obra aún fuera donde estuviera. Así que seguimos orando por la familia Valdivia, por Lourdes y por todos nosotros que también lo quisimos, lo conocimos, para que el Señor nos fortalezca, nos dé la fe que necesitamos para seguir y que Él renueve cada una de nuestras fuerzas. Así que te animo, iglesia, a que en este domingo podamos estar levantándonos en fe, levantándonos para poder seguir con esto que el Señor nos ha pedido que hagamos, que seamos una iglesia de impacto, una iglesia que lo proclame, una iglesia que ore, que clame, que no desista aún en los peores momentos que podamos pasar, que podamos estar juntos llevando a Jesús a donde estés, en el lugar de tu trabajo, y que podamos bendecir a nuestras familias, como estuvimos orando, a nuestra nación, a nuestra iglesia. Así que te animo a que sigamos juntos en este tiempo en el cual el Señor nos pide que intercedamos por otros. Muchos necesitan del amor y de este gran Salvador que nosotros conocemos. Así que juntos alabemos a este Dios que es bueno. Siempre nuestro Dios es bueno. Así que juntos alabemos y escuchemos su palabra. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. En esta mañana de este domingo vamos a tener esta reunión virtual y de esta manera vamos a estar alabando al Señor y dándole gracias, y vamos a seguir orando y clamando, y también para que escuches la palabra de Dios. Y voy a leerte rápidamente un versículo que conocemos mucho en Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un Dios que nos ayuda, que en cada momento está con nosotros para levantarnos. Así que en esta hora te invito a que cantes con nosotros esta alabanza que dice así. Hay un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Me siento
eres el Dios del amor. Y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios del amor. Y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sí, Señor, vamos a decirle que Él es el Rey, Él es digno. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús.
Bien, seguimos adorando al Señor, vamos a continuar con otra alabanza más. Yo te invito ahí donde estás, que levantes tus manos, a adorar al Señor y vamos a comenzar a adorarle en este momento. Te adoraré,
Hola, ¿qué tal? Iglesia Bautista de San Martín Norte, qué bueno poder estar juntos. Gracias por esta invitación a poder acompañarles en este culto, en esta celebración de su domingo. El pastor Rodolfo Valdivia me llamó hace unos días y me dio esta cordial invitación, este privilegio enorme de poder estar junto con ustedes en este tiempo tan diferente, tan especial y por supuesto tan difícil, ¿no? Tan difícil que estamos viviendo. Este año ha sido un año muy duro desde que comenzó, como si fuera una tormenta de problemas, de dificultades que se han desatado contra nuestras vidas, contra nuestra economía, contra la salud de las personas que más amamos y incluso contra esto tan precioso que tenemos y que se llama la iglesia. Pero hemos aprendido algo, que aún en el valle de sombras, Dios está presente y Él está a nuestro lado. Es por eso que para mí es una alegría, un privilegio enorme poder acompañarles a ustedes en esta meditación de la palabra de Dios en este día. Bendigo y agradezco la posibilidad de ser parte de esta gran familia bautista que nos une y poder acompañarles. Estamos viviendo un tiempo duro. Y yo quiero en primer lugar tener una oración pidiéndole a Dios por tu vida, por tu corazón, por nuestra iglesia, en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde más que nunca hoy, en este día, necesitamos una palabra de Dios. ¿Quién necesita una palabra de Dios? ¿Quién está necesitado de ese pan del cielo que solo puede dar Él? Querido Dios, ahora quiero rogarte por cada persona conectada, Señor, en esta celebración. Quiero rogarte por toda la Iglesia Bautista San Martín Norte, por sus miembros, pero por toda la comunidad de San Martín y por todos los amigos que en este día tan especial están conectados. Señor, te ruego por aquellos que tienen dolor en su corazón, que tienen ansiedad en su corazón, que tienen incertidumbre en su corazón, para que esta palabra que vamos a compartir traiga tu paz y traiga tu esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decíamos recién, estamos viviendo tiempos duros, muy duros. A veces decimos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué pasa todo esto que está pasando? Y a veces nos sorprende y no estamos acostumbrados a los tiempos difíciles. No estamos acostumbrados a los tiempos duros. Cuando yo escuchaba los relatos de la historia de mis abuelos, de mi mamá, de cómo ellos vinieron de España en medio de la guerra, de los dolores y dificultades que ellos enfrentaron en ese tiempo tan duro de la Guerra Civil Española, uno tiene esos momentos difíciles como momentos de cosas que pasaron en el pasado, pero que nunca nos tocaron vivir a nosotros. Dios nos ha dado a la mayor parte de los que estamos hoy conectados tiempos de bonanza, tiempos de paz, tiempos donde las cosas fueron de alguna manera pacíficas. Pero este año lo recordaremos como el año más duro de nuestras vidas. Momentos en los cuales nos preguntamos, Dios, pero ¿por qué haces esto? ¿Qué estás haciendo? Ahora, algo que presté atención al leer la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, la Biblia, es que la iglesia, cuando comenzó, no comenzó en un tiempo fácil. La iglesia, en su origen, nació justamente en tiempos de dificultad, en tiempos de opresión, en tiempos de persecución y en tiempos de muerte. Cuando nosotros leemos los relatos en el Hechos de los Apóstoles, del nacimiento del movimiento de Jesús, nos quedamos a veces con toda la parte más agradable, más feliz del crecimiento, de los milagros que Dios estaba haciendo, pero olvidamos que todo eso estaba sucediendo en un contexto de dolor y de opresión. Hay un episodio que se encuentra en Hechos capítulo 12, a partir del verso 1, que hace unos días al leerlo conmovió mi corazón y me hizo pensar mucho en todo lo que está pasando en este tiempo. Si tenés tu Biblia, te invito a que la abras allí en Hechos capítulo 12, versículo 1. Si no la tenés en tu mano, te pido que por favor vayas al dormitorio, donde quiera que la tengas guardada, no tenés coartada, porque no te la puedes olvidar, tiene que estar en algún lugar de tu casa, vayas, la busques, la abras conmigo, porque no quiero que escuches lo que yo te voy a decir, quiero que leas lo que Dios dice. Y en Hechos capítulo 12, versículo 1,
se nos dice que justamente Dios estaba bendiciendo a la iglesia en medio de un tiempo de batalla espiritual tremenda. Dice en Hechos capítulo 12, versículo 1, en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarnos. Así se introduce ese tiempo. Nosotros nos preguntamos, Dios, ¿por qué nos metiste en este tiempo, en este año tan difícil? Ese tiempo era un tiempo donde los enemigos de los cristianos, los enemigos del pueblo de Dios, el adversario mismo se había decidido maltratar a los hijos de Dios. A veces sentimos que eso es lo que está pasando. Es como si todo se hubiera desatado para maltratar tu familia, para maltratar tu economía, para maltratar tu hogar, para maltratar nuestra iglesia. Parece como que una serpiente está suelta de maldad, queriendo llevarse puesto todas las cosas que más amamos. Este hombre Herodes era simplemente un títere del verdadero adversario, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes y que en cada generación tiene sus propios títeres. Y Herodes era simplemente uno de ellos. Ahora eso no significa que no fuera peligroso. En el verso siguiente dice que a Jacobo, el hermano de Juan, lo mandó a matar en espada. Y esto fue el texto que a mí me conmovió hace unos días atrás al leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en una sola línea se nos dice que uno de los 12 discípulos de Jesús, no solamente uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los 3 que habían estado con Jesús en el Getsemaní, como Jacobo o Santiago. ¿Sabés que Jacobo y Santiago son la misma palabra? ¿Cómo Jacobo y Santiago van a ser la misma palabra? Sí, son la misma palabra. Santiago es Jacobo mal dicho. Sí, Santiago es Jacobo mal dicho. En latín, San Jacobo se dice San Jacob. San Jacob. Repita conmigo. San Jacob, San Jacob, San Jacob, Santiago. Así que Santiago es Jacobo. Para el que se mezclan los nombres y se pregunta por qué en una versión de la Biblia aparece así y la otra manera aparece allá, Santiago y Jacobo son el mismo nombre. Ahora, este Santiago no era un discípulo más. Era uno de los 3 que había subido al monte de la transfiguración junto con Jesús. Es uno de los 3 que habían subido al Getsemaní para orar con Jesús. Era uno de los hijos del trueno, Jacobo y Juan. ¿Vos te acordás quiénes eran? Eran alguien importante. Y en un solo verso nos dice que lo mataron y se acabó. Y no hay ni una sola línea más dedicada a Jacobo. Cuando muere Jonatán, David le dedica todo un poema a Jonatán, que aparece allí en el Antiguo Testamento. Muere Jacob y no hay ni una línea más acerca de él. No se dice una sola palabra más de él. No hay sepelio, no hay despedida, no hay una ceremonia, no hay nada. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia estaba viviendo un tiempo de tanta opresión que ni tiempo para sepultar a sus muertos tenía. Cuando comenzó esta pandemia, a las pocas semanas falleció uno de los pastores más prominentes de la provincia de Mendoza, uno de los líderes más importantes del movimiento evangélico aquí en la región. Y claro, como estábamos en medio de la cuarentena, no se pudo hacer lo que en otros momentos hubiéramos hecho cuando despedimos, por ejemplo, al pastor aquí de la iglesia de la Alameda, cuando falleció, pudimos convocar a todo el mundo y despedirlo y darle la honra que necesitaba. O cuando falleció el pastor Coya hace unos años atrás también. Pero en este caso, este gran hombre de Dios, el pastor Rojas, hubo que despedirlo en un grupo reducido de 5 personas. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo difícil donde ni siquiera podemos despedir a las personas que van partiendo. Así era el tiempo que estaba viviendo la iglesia cristiana en esos tiempos. Ahora, esto no termina aquí. Y no hubo tiempo ni para despedir a Jacobo
que al verso siguiente se nos dice lo siguiente: al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender a Pedro también. Y la iglesia de pronto ve cómo le arrebatan a uno de sus líderes principales, Jacobo, Santiago, y ahora vienen por Pedro. Yo imagino el corazón de Pedro. Todavía no había terminado de digerir la pérdida de Jacobo. ¿Recordás? Juan, Pedro y Jacobo, los tres a todas partes juntos. Los tres pescadores. Los tres arrancaron la aventura con Jesús en Galilea. Los tres vivieron los momentos más intensos con Jesús. Y uno de los tres no pasó ni un año de que habían lanzado el movimiento de Jesús, ni un año del día de Pentecostés, y ya uno de los tres ya no estaba. Jesús le había dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y Jacobo nunca siquiera logró salir de Jerusalén hasta que le troncaron los sueños, le troncaron el destino. Y Pedro todavía no había terminado de digerir la partida de Jacobo. Y ahora él es apresado. Con el mismo plan y obviamente con el mismo final. Ese era el plan, por lo menos. Dice que después de arrestarlo, lo metieron en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y dice que Herodes tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Si no lo asesinó inmediatamente Herodes a Pedro, es simplemente porque no quería quedar mal con los judíos, que pensaban que asesinar a una persona durante el tiempo de Pascua era mal visto. Después sí, se puede matar a cualquiera, pero durante la Pascua no. Así que simplemente lo pusieron en la cárcel. Faltaban 6 días para que termine la fiesta, y en cuanto termine la fiesta, iba a terminar de la misma manera que terminó Santiago, Jacobo. Ponete por un momento en la cabeza de Pedro. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Dios? Vos dijiste: y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué dejaste que se lleven a Jacobo? ¿Por qué dejaste que se lleven a uno de tus 3 discípulos más cercanos? ¿Por qué permitiste que troncaran los sueños? ¿Por qué permitiste que troncaran su destino? ¿Por qué permitiste esto? Yo imagino que Pedro estaría en un gran problema en su corazón y en su mente en ese momento. No es fácil despedir a un hijo. No es fácil. Mi hermano mayor falleció relativamente joven, hace 1 año y medio. De pronto un cáncer se desató en su cuerpo y en apenas 3 meses se lo llevó. Él vivía en otro país. Yo no tuve tiempo, no tuve oportunidad siquiera de estar con él y despedirlo. Mi madre sí. Mi madre logró tomar un avión y estar con él durante toda la quimioterapia, lamentablemente inútil, y el día de su partida. Mi mamá todavía está procesando ver a un hijo partir. Y es que, claro, hay palabras para todo. Si un niño pierde a su padre, se llama huérfano. Si un esposo pierde a su esposa, se llama viudo. Si una mujer pierde a su esposo, se llama viuda. Pero cuando un padre, una madre pierde a su hijo, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Es que no tiene nombre el dolor que significa ver partir a un hijo. Probablemente sea una de las pruebas más grandes que todo ser humano tenga que atravesar. Será por eso que fue la manera en la cual Dios decidió mostrar cuánto nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pedro decir: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Y yo imagino que Pedro podría haber caído en la más profunda depresión. Pedro podría haberse derrumbado. ¡Que me maten ya! Pero algo cambió todo.
Y esto es lo importante, iglesia, y quiero que me escuchen. Esto es lo que cambió todo. Y cambió lo que puede haber sido una tragedia en otra cosa diferente. Dice la palabra de Dios en el verso siguiente, que mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Pedro estaba a punto de derrumbarse, Pedro estaba en una cárcel, pero había algo que iba a hacer la diferencia, había una iglesia de pie. Una iglesia dispuesta a orar, una iglesia que no se iba a rendir, una iglesia que iba a seguir creyendo en Dios a pesar de lo que sucediera, a pesar de lo que ocurriera. Iglesia Bautista de San Martín Norte, Dios está invitándoles a hacer esta clase de iglesia. Una iglesia que no se rinde, una iglesia que en este tiempo va a tener que pastorear a su pastor. Y ese día, la iglesia de Jerusalén oraba por su pastor. Esta es una verdad que quizás deberíamos tener en cuenta. Hay momentos que la iglesia deberá pastorear al pastor. Y Pedro fue el predicador de Pentecostés, y ¿cuántos se convirtieron fruto de la predicación de Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés a cargo de Pedro? ¿Y cuántos encontraron a Jesús gracias a ese predicador que estuvo dispuesto a pronunciar la buena noticia de Jesús con coraje? Pero ahora el predicador está en problemas. Ahora el predicador está en la cárcel y está sufriendo. Porque ni 3.000 bautizados reemplazan el lugar de un amigo que se fue para siempre. Pero la iglesia oraba. Y la iglesia oraba por él. Y hay momentos en los cuales la iglesia va a tener que pastorear al pastor. Yo lo sé, yo he necesitado ser pastoreado muchas veces por mis propios hermanos. Y esto está bien. Ahora, cuando la iglesia hace esto, cuando la iglesia no se rinde, Dios hace milagros. Dice que la misma noche, continúa el relato, en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro. Es decir, ya habían pasado los 6 días y era la noche previa a que se termina la Pascua, se termina el periodo de gracia y Pedro se ha ajusticiado. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, continúa diciendo, este dormía entre 2 soldados. Dormía. Está bueno eso, ¿no? Yo creo que es el primer fruto de las oraciones de la iglesia. ¿Podrías dormir cuando sabes que al otro día te van a ajusticiar? Yo no creo que podría dormir. Muchas veces no he podido dormir toda una noche por temas mucho más sencillos. Sin embargo, Pedro dormía. Y quizás ese es el primer efecto de la oración de esa iglesia. Paz. Oramos por paz. Oramos por paz por aquellos que sufren. Oramos por paz para aquellos que han experimentado pérdidas. Oramos por paz. Este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Y continúa diciendo que de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Y Dios envía ángeles cuando la iglesia ora. Hoy estamos en un tiempo donde no podemos movernos de un lado para el otro. Desde que se desató esta pandemia, yo no veo a mi madre. Mi madre ya tiene bastantes años encima y vive del otro lado del país. Y como todos sabemos, no se puede viajar. No se puede viajar para allá, no pueden viajar para acá. Cuánto quisiera pagar un pasaje aéreo y traer a mi madre de este lado del país, pero no puedo, está del otro lado, no la puedo ver. Y me pregunto cuántos de nosotros tenemos seres queridos que no podemos ver y no podemos ni siquiera visitar. Pero una oración es suficiente porque cuando oramos Dios envía ángeles. Yo no podré ir a visitar a mi madre en este tiempo, pero cuando yo oro por ella Dios envía ángeles que la están cuidando. Y Dios envió ángeles a esa prisión. De repente apareció un ángel del Señor, una luz resplandeció en la celda y despertó a Pedro con unas palmaditas en el costado, tiernas, cálidas. Vamos, Pedro, levántate, levántate. Y le dijo, prisa. Levántate. Y las cadenas cayeron. Y no solamente las cadenas metálicas, sino las cadenas de tristeza, las cadenas de dolor cayeron de Pedro. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y continúa el relato diciendo que el ángel le dijo además,
vístete y cálzate, vestite, afeitate, ponete bien, levantate, porque vamos a salir. Vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Así que Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel le hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Cuando uno experimenta un estrés muy fuerte, una crisis muy fuerte, un trauma muy fuerte, a veces ya no sabemos ni qué día estamos, ni qué está pasando. Cuando el dolor es muy fuerte, a veces nuestra mente encuentra refugio simplemente en otra parte. Y recién cuando salimos de todo nos preguntamos y empezamos a entender lo que pasamos, lo que vivimos. Probablemente no entendamos este año hasta que todo termine. Y volvamos a mirarnos a los ojos como familia en cada hogar y dice, ¿se dieron cuenta lo que pasamos? ¿Se dieron cuenta lo que sucedió? Quizás recién cuando todo esto pase podamos comprender cabalmente todo lo que ha estado pasando en este año tan difícil. Ahora, estamos tratando de salir de esta pandemia. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y cuando íbamos por la 4 nos mandan a la 2 otra vez. Y decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a atravesar todo esto? Dice el relato de la Biblia que Pedro salió tras él, pero no sabía si estaba sucediendo lo que aquel ángel le decía. Le parecía que se trataba de una visión. Y continúa diciendo que pasaron por la primera y por la segunda guardia. Y me hace pensar en esto, ¿no? En todas estas fases que tenemos que ir atravesando. Y finalmente llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Ese era el límite entre la cárcel y la libertad. Y cuando llegaron a ese portón de hierro, dice que el portón se les abrió por sí solo. Yo estoy convencido de que sea cual sea el encierro en el cual te encuentres, Dios va a abrir una puerta. Hay una salida para todo lo que estamos viviendo. Pero esa salida Dios la va a hacer. Él va a abrir puertas donde no hay. Él va a abrir caminos donde no hay. Quizás es en un momento, en una situación económica ya que no tiene salida, una situación relacional que no tiene salida, una situación de salud que no tiene salida. Pero Dios tiene poder de abrir las puertas de hierro. Y Él lo va a hacer. Y cuando finalmente salieron, dice que entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Sea lo que sea que enfrentemos, la gracia de Dios es suficiente. De todo. Sea lo que enfrentemos. La pérdida del trabajo, un divorcio, la pérdida de un hijo. La gracia de Dios es suficiente. Y aunque hoy parezca imposible, vas a salir adelante. Vas a salir adelante. ¿Cuándo? Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿A dónde fue Pedro? Fue a reunirse con la iglesia. Sí, es cierto, pero no con toda la iglesia. La iglesia era una iglesia multitudinaria, la iglesia de Jerusalén. Sabemos nada más de Hechos capítulo 2, es decir, que ya casi un año antes la iglesia ya tenía 3.000, 5.000 miembros. Era imposible que Pedro vaya y se reúna con toda la iglesia. En realidad no fue a reunirse con toda la iglesia, fue a reunirse a una casa. ¿A qué casa fue? Y probablemente a donde estaban los más íntimos de él. Y él no podía reunirse en ese momento con toda la iglesia, que sería convocar como a 5.000 personas en Jerusalén. Pero él decidió ir a ese hogar, a esa casa, donde estaban sus íntimos. ¿Y qué estaban haciendo sus íntimos en ese momento? Dice que muchas personas estaban reunidas orando. Yo creo que aquí hay una lección que quiero que tome notas. Todos necesitamos un grupo íntimo en tiempos difíciles.
Todos. Aún los pastores, aún los predicadores, aún los Pedro. Quizás Pedro aprendió esto justamente en aquel huerto de Getsemaní, cuando Jesús le pidió a Juan, a Jacobo y a Pedro, vengan conmigo. Y dice que cuando subieron al monte, dice literalmente Jesús, que él dice que sentía tanta angustia, dice Jesús, muchachos, siento tanta angustia que me quiero morir. Necesito que estén conmigo y necesito que estén orando. Ahora, aquel día Jesús, el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador, no estaba bien, número uno. Y número dos, necesitaba que otros estén con él orando. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó de un grupo de personas que lo sostuvieran en su momento de dificultad, ¿cuánto más vos y yo, que somos mucho más vulnerables? Si todavía no tenés un grupo de amigos, de oración, sobre todo le digo a los hombres, porque los hombres son más duros en este tema, las mujeres son más inteligentes y saben hacerlo más pronto. Pero usted, caballero, varón, si no tenés un grupo de compañeros de oración, vas a caer. Necesitas un grupo íntimo de hombres que te sostengan. Yo sé que tenemos un problema los hombres, y los hombres siempre tenemos que parecer en ganadores. Siempre, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Y no es verdad. La verdad es que se nos queman los papeles, la verdad es que no sabemos qué hacer. La verdad es que necesitamos compañeros de batalla. Y quizás este sea el mensaje de Dios para usted, amigo. No podés seguir esto solo. Tenés que hablar con alguien de lo que está pasando en tu matrimonio. Tenés que hablar con alguien de lo que está pasando en esa adicción que está fuera de control en tu vida. Tenés que hablar con alguien acerca de lo que está pasando con tu hijo. Tenés que hablar con alguien acerca de tus dudas, acerca del futuro de tu negocio. No juegues a ser el héroe. Déjate rodear. Pedro, luego de salir de la cárcel, lo primero que hizo es ir a una casa y juntarse con aquellos que estaban listos para orar por él. Y luego se da un episodio bastante cómico. Dice que llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz, no es que lo vio, ni siquiera abrió la puerta. Escuchó la voz de Pedro diciendo, gente, atiendan, no tenían timbre, no tenían portero eléctrico, nada. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que lo vio corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Y qué ocurrió? Dice que la gente adentro del cuarto dijeron, estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Es decir, ok, pongámosle que esté Pedro ahí en la puerta. Si Pedro está ahí en la puerta es porque ya lo mataron. Debe ser por eso. No esperó ni a la mañana para justiciarlo. Lo habrán ajusticiado a medianoche. Y ahora se nos presenta el espíritu de Pedro en la puerta. Ahora, qué rebuscada esa idea, ¿no? Hay gente que es espiritista y cree en el espiritismo. Qué rebuscada esa idea, ¿no? Hay que ser muy loco para creer en esa clase de cosas. Bueno, ellos parece que por un momento les resultó más fácil creer que Pedro estaba muerto y se había presentado en espíritu, que creer que Dios pudo haber hecho lo que hizo, que es librar a Pedro de la cárcel donde estaba. Aquí hay una lección más que quiero que prestes atención. Aún para los creyentes hay momentos en los cuales es difícil creer. Y esa gente era gente de oración. De hecho, gracias a esa oración, Dios sacó a Pedro de la cárcel. Sin embargo, en aquel momento les costó creer. No te sientas mal. No te sientas mal cuando pensás que tu fe no es tan grande. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, vamos a atravesar tiempos de dudas, tiempos en los cuales sentimos que nuestra fe flaquea. Y no sería extraño que en este tiempo, en este año, porque nos prometieron que eran por 40 días y 15 días más. Y ahora no sabemos cuándo termina esto.
Y hay momentos en los cuales creer que esto va a terminar y cómo va a terminar ya se vuelve difícil. Mantener tu ánimo, mantenerte, no es fácil. Pero déjame decirte esto, no te culpes. Es normal, todos estamos bajo presión. Y todos estamos bajo prueba. Y va a haber momentos en los cuales dudemos. Aquella iglesia de aquel tiempo no podía creer que Dios había cumplido la oración por la cual tanto habían orado. Ahora, esto es un aspecto bastante cómico. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Y digo cómico porque para que Pedro pudiera salir de la cárcel tuvieron que abrirse la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3 y todas las puertas se abrían, excepto una, la puerta de la iglesia. Es la única que no se abría. Y Pedro seguía llamando, y Pedro seguía golpeando. Y decía, esta gente que me tocó, ¿para qué me habrá tocado este grupo pequeño? ¿Para qué me habrá tocado esta iglesia que ni siquiera cree? La iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta. Y a veces la iglesia se equivoca. Y llamaste y no te atendieron. A veces escucho eso. Pastor, en el momento más difícil, yo necesité de mis hermanos y no estuvieron ahí. Es terrible. En general no es así. En general los testimonios son de decir de un montón de personas que dicen en el tiempo más duro, mis hermanos estuvieron a mi lado. Pero a veces no. Porque la iglesia no es perfecta. Y a veces no estábamos atentos. Y a veces no escuchamos lo que tendríamos que haber escuchado. Me pregunto cuántos de los que están conectados hoy aquí son personas que alguna vez se decepcionaron de la iglesia. Porque en el momento en que los necesitabas, no estuvieron. Pedro te golpea la puerta y nadie lo atiende. Ahora quiero decirte algo. Seguí golpeando esa puerta. La iglesia es imperfecta y es probable que en algún momento te hayan decepcionado. La iglesia está hecha de personas imperfectas, pero es el único lugar, es el lugar perfecto para vivir. Está compuesta de personas imperfectas como vos y yo, pero Dios derrama su gracia en ese lugar. Por lo tanto, seguí golpeando la puerta. Pedro no se enojó y dijo, me voy a otra parte, voy a golpear la puerta en otra casa. No quiero saber más nada con esta gente. No, Pedro siguió golpeando la puerta. Seguí confiando en tus hermanos. Seguí confiando en tu iglesia, seguí confiando en tu pastor. Pueden haber cometido un error, no importa. Todos cometemos errores. Esas son las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Ese es tu lugar en el mundo. Yo sé que estamos en un tiempo raro como iglesia, donde escuchás esta prédica y de pronto terminás y escuchás la prédica de otro y la prédica de otro. Pero tu iglesia es tu iglesia. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que no abandones tu iglesia, mucho más en este momento. Mucho más en este momento tu iglesia te necesita. Los predicadores que aparecen en internet cuando todo esto termine van a desaparecer. Pero tu pastor, tus hermanos van a estar ahí, en ese lugar, en esa cuadra, en esa calle, donde siempre se reunieron a lo largo de los años y siempre van a estar ahí. En esta hora más difícil, no abandones tu iglesia. Seguí apoyando tu iglesia hoy más que nunca. La Biblia dice que cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. No podían creer. ¿Cómo Dios podría haber tomado semejante historia de muerte? Porque así arrancamos. Y de alguna manera, Dios encargarse de darle un buen final. Así es, el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Dios tiene ese arte de tomar lo peor y de alguna manera lograr que resulte para lo mejor. Yo sé que en este momento puede ser muy difícil, Iglesia Bautista de San Martín, entender cómo esto puede suceder. Pero Dios lo va a hacer. Dios va a tomar el dolor de toda pérdida y Él va a hacer que esto sirva
para bien. Dice el relato que cuando finalmente lo dejaron entrar a Pedro, con la mano les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Es decir, tenemos a Pedro de vuelta. No solamente en cuerpo, tenemos a Pedro de vuelta. Ya está predicando otra vez. Ya está animando a los demás. Ya no es al Pedro al que tenemos que sostener. Ahora es otra vez al Pedro que queríamos. El Pedro que está listo para sostenernos a todos nosotros otra vez. Y así va a ser. Y así Dios hace las cosas. Y Dios tiene el arte y la capacidad de tomar todas las cosas, aun las que no deseábamos, aun las que no queríamos, y lograr que sean para el bien de aquellos que le aman, de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Quiero que entiendas esto. Dios te ama muchísimo, más de lo que te imaginas. Y si te preguntas en medio del dolor, ¿dónde está Dios? Dios está en una cruz. Si hay alguien que es un varón experimentado en dolores, es nuestro Salvador. Si hay alguien que conoce el dolor de ver partir a un hijo, es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si estás conectado con esta transmisión, con este encuentro de la iglesia en este día y todavía nunca has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, entendé que ese es el regalo mayor. Todos nos vamos a ir de esta tierra, todos. Algunos más temprano, otros después. Dios decidió que mi hermano partiera hace 1 año y medio. Yo no sé cuándo será mi hora, no lo sé. Y es inevitable. Pero lo que sí tenemos decisión es a qué eternidad vamos a marchar. Hoy despedimos con mucho cariño la partida de Matías, un joven impresionante, maravilloso. Pero tenemos una alegría enorme, la de saber que Él está junto con Dios en este momento. Pero eso no es por casualidad, es porque un día Él tomó la decisión de poner su fe en Jesús como su Salvador. Y un día nos vamos a volver a encontrar. Y Él va a tocar la guitarra para todos nosotros. Y nos va a alegrar con su gran sonrisa. Pero la pregunta es, ¿vos dónde estás parado? Si Dios te llamara a su presencia hoy, ¿a dónde irías? ¿Arreglaste tus cosas con Dios ya? Si no lo hiciste, este es el momento y esta es la hora. Decile así: querido Dios, te necesito. Vos sabés por el dolor, por la angustia en que me encuentro. Y hay muchas cosas que se han desatado contra mí que no comprendo. Pero una cosa sé, Señor, que vos me amás muchísimo, tanto que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Te pido perdón por mi ingratitud, por mi rebelión, por mi pecado. Entra en mi corazón y dame la esperanza que solo das a tus hijos, una esperanza de vida eterna, una vida que ni la muerte puede detener. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hoy tomaste esta decisión, yo quiero invitarte a que lo hagas en serio. Que de alguna manera lo compartas. Compartíselo a la persona que está a tu lado o compartirlo ahora en el chat de la plataforma de Facebook donde se está transmitiendo esta celebración. O de alguna manera conectate con la Iglesia Bautista de San Martín, porque ellos están a tu lado para ayudarte en esto que hoy recién empieza. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Qué bueno es en este día, en el Día del Señor, poder saber que tenemos la esperanza, una esperanza que nada ni nadie nos puede quitar. Que Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, nos estamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado de esta reunión, de la palabra. Bien, y te esperamos en las redes sociales, allí en Facebook, en YouTube. Podés ver esta reunión y también las reuniones anteriores.
Así que bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.